Pues en el capítulo anterior hablamos de volúmenes y vimos cómo crear un volumen. Vimos que estos volúmenes pues son para si en algún momento necesitamos levantar algo y conservar alguna data, ¿verdad? Montar volúmenes, ya sea un volumen de un sistema operativo o se puede montar en un volumen de Docker, ya sea una ruta del sistema operativo o un volumen de Docker. Vimos pues cómo crear una red de Docker como para unir, que sirven como para unir, digamos, varios servicios. Vimos un poco de la construcción de imágenes de Docker, y vimos un Dockerfile del Docker Compose, y pues les mostré ese sitio de Play with Docker que pueden entrar si tienen una cuenta de Docker Hub para levantar instancias de Docker y probar. Ahora les creo una instancia de 4 horas. Entonces ahorita sí hablemos un poquito de orquestación y digamos con lo que pues me gustaría empezar ahorita es que hablemos un poquito primero de Docker Swarm. Pues Docker Swarm, digamos, una vez que uno instala Docker en un servidor o un servidor o en su máquina, de hecho local, sí. Una vez que uno tiene instalado el motor de Docker, el Swarm es un modo, digamos, en el que puede funcionar Docker, el motor de Docker. Entonces lo que Swarm es que es una herramienta que nos ofrece Docker para poder escalar aplicaciones en un clúster de múltiples máquinas. Y se pueden tener así dos máquinas, pues de hecho desde 2 máquinas, 3 máquinas. Y es nativo de Docker ya, o sea, digamos, cuando uno hace la instalación, incluso en los clientes así de máquinas, así de las máquinas de uno, puede uno activar el modo Swarm y conectar otras máquinas, digamos. Cuando hablamos de Docker Swarm, o sea, ya estamos hablando de que lo que queremos ver es debemos resolver un problema de escalabilidad de aplicaciones. Con Docker Compose se puede, digamos, levantar un servicio, así como digamos, describir un servicio, digamos, que tiene que levantar varias máquinas, varios contenedores, y podemos, digamos, hacer un deployment así con un Docker, con un archivo de Compose. Digamos, aquí viene más cuando queremos escalar, digamos, nuestras aplicaciones, porque queremos servir a una gran cantidad de usuarios, o queremos, digamos, manejar ciertas cosas como cómo se hacen el deploy de la aplicación, qué pasa si falla, si no levanta, y digamos, se pueden manejar ciertas cosas así. Aquí el problema que tenemos es que una máquina, digamos, tal vez no nos alcanza para levantar, digamos, para servir a la gente. Entonces, digamos, aquí hablamos de escalabilidad, ¿verdad? Digamos, la escalabilidad, el concepto de escalabilidad es el poder aumentar la potencia de cómputo, la cantidad de datos que pueden procesar mis aplicaciones conforme puede avanzar la demanda, ¿verdad? Y digamos, uno puede hablar de escalar verticalmente y de escalar horizontalmente. Entonces, cuando uno escala verticalmente, básicamente es subirle, o sea, hacer una máquina más grande o agarrar una máquina más grande, subirle RAM, subirle procesadores y que la máquina sea más potente para poder atender más peticiones. Digamos, el problema que tal vez tiene la escalabilidad vertical es que una máquina más cara puede llegar a ser más potente, es más cara. Y digamos que sigue siendo que tenemos un solo punto de falla, ¿verdad? Entonces, por eso es que normalmente creamos clústeres. Cuando hablamos de escalabilidad horizontal, también podemos hablar de escalabilidad horizontal, que básicamente es que en lugar de agregarle más poder a mi máquina, le agrego más máquinas para atender más solicitudes.
Entonces, digamos, si las voy uniendo, ¿verdad? Pues eso, y la otra es disponibilidad. Otro problema que se quiere atacar cuando ya hablamos de orquestación es la disponibilidad. Pues lo que queremos es estar 99.99999% del tiempo disponibles, digamos, que la aplicación no sufra caídas o que lo que estemos desplegando no sufra caídas. Y digamos, tal vez cuando desplegamos como desplegamos normalmente, habrá un momento donde la aplicación puede caerse, ¿verdad? En lo que se está desplegando. Entonces, pues la arquitectura de Docker Swarm. Docker Swarm lo que plantea es un esquema en el que hay dos tipos de máquinas. Una máquina que es un manager y el resto, digamos, hay tipos de máquinas. Hay máquinas que son manager, que son líderes del clúster. Y hay máquinas que son workers, que eh, son las máquinas, digamos, que están ahí para soportar la carga. Digamos, los managers administran el swarm, administran el clúster. Entonces deciden, digamos, si quiero correr un contenedor, dónde lo voy a correr, eh, cómo se van a comunicar los contenedores entre sí, eh, si hay recursos disponibles para correr el contenedor nuevo, y si un nodo se cae, digamos, porque los nodos se pueden caer, cómo redistribuir la carga. Los nodos, los workers, ¿verdad? Los trabajadores, son los que, digamos, deberían correr los contenedores de nuestra aplicación. Aunque los contenedores pueden correr en los managers y en los workers, ¿verdad? Sin problema. Pero sí podemos configurar si queremos que un contenedor no corra en un manager o que solo corra en workers o así. Pues todos los nodos que pertenecen al clúster, digamos que tienen que pertenecer al clúster, tienen el Docker Daemon instalado. Lo ideal es que sea la misma versión de Docker Daemon y que tengan visibilidad a nivel de red. Digamos, no pueden, tienen que estar como en el mismo segmento de red y ser visibles, no pueden estar como nateados o cosas así. Digamos, igual, digamos, cuando uno arma un clúster de Kubernetes es la misma condición. Y bueno, una cosa que es bonito de este es que es bastante sencillo de poner a las máquinas a funcionar en modo Swarm. Entonces, digamos, hay una cosa, digamos, o sea, la gente tiene que preparar las aplicaciones para poder, eh, para que estén, digamos, tengan las mejores características para poder funcionar en un orquestador. Porque, digamos, digamos el orquestador, si uno le dice que tiene que tener dos servicios, o sea, tres instancias del servicio, cuatro instancias del servicio, y alguna falla, no va a volver a levantar el mismo contenedor, sino que va a levantar uno nuevo basado en la imagen. Entonces, digamos, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, digamos, en cuanto a la, a cómo se hace la aplicación para que esté mejor diseñada para este tipo de ambientes. Entonces, una de las cosas es que la aplicación tiene que estar en un repositorio versionado, digamos. La vez pasada, pues les mostré que o sea, trabajé con GitHub y digamos de ahí jalé la versión de la aplicación, ¿verdad? El código de la aplicación ahí estaba versionado. Entonces, digamos, una de las características para mejorar las aplicaciones para esto es que estén versionadas, ¿verdad? En un repositorio. Y que no se esté trabajando, digamos, que en un repositorio vaya solo una aplicación, digamos, no que se haya creado un repositorio y que ahí se tengan versionadas un montón de aplicaciones, digamos, o que, digamos, nuestra aplicación es de varias partes, digamos, un servicio web y o varios servicios web y y una interfaz de usuario.
no deberíamos tenerla en el mismo repositorio todas las aplicaciones, ¿verdad? Digamos. Otra cosa es que las dependencias de la que necesitan la aplicación tienen que estar en algún archivo que también esté versionado en el repositorio, digamos. Por ejemplo, cuando les estaba mostrando, digamos, con la aplicación que, digamos, cuando uno hace algo en .NET, tiene los archivos del proyecto, ¿verdad? Hay un archivo que se llama CSProj, que digamos es el archivo que digamos Visual Studio usa para digamos tener todas las aplicaciones, todas las paquetes que necesita instalados para que corra la aplicación, digamos. Entonces, esta aplicación, por ejemplo, necesita que esté instalado Entity Framework, Core, ASP.NET Core de Entity Framework para, digamos, poder tener usuarios. Digamos, tiene instalado SQLite, aunque no lo necesita, pero lo jala porque así, este se puede borrar. Pero digamos, sí necesita SQL Server, este Entity Framework SQL Server, porque se conecta a una base de datos de SQL Server y tenía los tools como para hacer migraciones. Entonces, digamos, tienen que existir esta clase de archivos, y digamos, los diferentes proyectos en diferentes lenguajes tienen esa clase de archivos, porque cuando se hace la máquina, hace la imagen, se tienen que instalar todas estas cosas para que corra la aplicación, digamos, son dependencias en el código que necesita la aplicación. Entonces, digamos, los proyectos en Node.js tienen otro tipo de archivos, tienen también sus archivos con sus dependencias que baja las librerías que necesita y diferentes. En Python también hay una forma de hacer sus prerequisitos. Y digamos, así es con diferentes lenguajes, ¿verdad? Entonces, esa clase de archivos tienen que existir para crear las imágenes. Eh, Otra cosa es que, digamos, la configuración se le tiene que poder pasar a la aplicación, ya sea por variables de entorno, ajá, preferiblemente. Los servicios que necesite la aplicación tienen que tratarse como servicios externos, y la información de cómo se conecta a la aplicación se le tiene que poder pasar por al momento de correrla, ¿verdad? Por alguna variable de entorno o por, ajá, pasando de variables de entorno a la imagen. Entonces, digamos, el proceso de build, de release y de correr el contenedor, digamos, tienen que pasar así como en fases, ¿verdad? Donde cuando se construye, hay una fase donde se construye el contenedor. Después, aquí mismo, digamos, cuando se construye, después de que se construye, se puede pasar por una fase de pruebas que que al final publica la imagen a un repositorio, y después una fase de correr el contenedor que sucede en otro lugar, ¿verdad? En otro ambiente. Entonces, la aplicación debería poder ejecutarse como un proceso stateless. O sea, es preferible correr los procesos stateless porque no guardan, digamos, no dependen, su estado no se guarda en el contenedor, y si el contenedor se cae, cuando el orquestador levante un nuevo contenedor, no, pues no va a importar porque la data no está en él, ¿verdad? Pues la aplicación por binding es que la aplicación tiene que exponerse por un puerto de la máquina host. Eh, la concurrency, es que la aplicación tiene que estar diseñada para poder ejecutarse en múltiples instancias, con múltiples instancias en paralelo. Porque en un orquestador uno ya puede decirle a la aplicación que quiere uno o tres contenedores de la misma aplicación, ¿verdad? Entonces no tiene que dar problemas a la hora de que existan varias instancias corriendo del mismo proceso. Es un poco un problema con que lo que puede dar con las bases de datos, que no toda, o sea, hay que hacer dependiendo de la base de datos, es probable que haya que hacer configuraciones diferentes para poderlas correr, digamos, varias instancias en paralelo.
Regularmente con una base de datos es preferible hacer crecerla verticalmente y cuando sí ya no sea posible, crecerla horizontalmente. Y hay, digamos, bases de datos que son muy buenas para tener como sus datos así distribuidos. Por ejemplo, Mongo es muy buena para tener sus datos distribuidos, aunque igual, ¿verdad? La recomendación que ellos dan es que primero se crezca verticalmente antes de ver si uno crece horizontalmente en una base de datos. Entonces, la aplicación tiene que estar hecha para que si falla y se destruye, no haya problema con eso, ¿verdad? Se puede destruir fácilmente. Los ambientes pues tienen que parecerse, digamos, y es un poco lo que trata de solucionar esto de Docker y lo que también trata de solucionar la creación de máquinas virtuales, aunque no necesariamente los desarrolladores andan corriendo ahí máquinas virtuales iguales a los ambientes de producción de nosotros, digamos. Entonces, tal vez con Docker es un poco más fácil esto, de que se parezcan más los ambientes. Y la aplicación tiene que mandar sus logs a un flujo así de bytes. Regularmente el standard output no tiene que estar guardándolos en el contenedor, los logs, sino que mandarlos como parte del output. Y digamos, los contenedores pues tienen que permitirme, por si en algún momento tengo que hacer algún proceso administrativo en el contenedor, tengo que poder ejecutar, digamos, en el contenedor alguna aplicación que me permita realizar estos procesos. Pues yo tengo aquí el ambiente de Docker Playground y digamos, uno puede añadir aquí varias instancias. Digamos, aquí abrió y te crea una instancia que tiene Git, que tiene Docker eh, instalado, digamos. Y uno puede crear varias instancias acá. Entonces, como les decía, es bastante sencillo, digamos, conectar, activar el modo Swarm en una máquina con Docker ya instalado. Entonces, digamos, para activar el modo Swarm, si ustedes tienen una máquina virtual, o si pueden probar acá también en algún momento. Lo que hay que hacer es, digamos, como estas tienen varias, tienen como dos redes. Esta es como la red en la que se ven estas máquinas. Es esta 192.168.0. Entonces hay que levantar el modo Swarm apuntando indicándole que es una de las direcciones IPs que tiene, la que va a darle como que advertising, como publicidad. Va a publicitar una de las direcciones IP. Digamos, si ustedes lo hacen en su máquina, si tienen Docker instalado, pues solo ese Docker Swarm, lo que se ejecuta es Docker Swarm init, digamos, en la máquina de uno, y digamos, eso activa el modo Swarm en la máquina de uno. Uno podría conectarle ahí a alguna otra máquina. Pero digamos acá, entonces lo que hay que hacer es indicarle qué IP va a darle publicidad. Entonces se le da este comando, advertise address, y aquí se mete la dirección del nodo, ¿verdad? Entonces, digamos, esto inicia el modo Swarm en esta máquina y automáticamente esta máquina se vuelve en un manager del Swarm. Y lo que le da a uno es un token. Digamos, este token hay que ejecutarlo en las otras máquinas para unirlas al Swarm. Entonces, digamos, uno puede ver aquí, digamos, las máquinas son los nodes. Y uno puede aquí decirle, vamos a ver qué nodos tiene. Y pues sí, efectivamente tiene el nodo 1, que es este nodo, y que acaba de automáticamente volverse el líder
del Swarm, ¿verdad? Está como líder del Swarm. Entonces, aquí el problema con esta cosita, esta aplicación es que no se puede copiar. Y eso sí da problemas, así que voy a hacerlo así. Digamos, si quiero yo unir el siguiente nodo, el nodo 2 que está ahí, lo que tengo que hacer es ejecutar este comando, ¿verdad? Docker swarm join y mandarle el token. Entonces, vamos a hacer a manita para que... SG LRIFZ 6 2 5 1 F72 WS8. Si lo pueden hacer, digamos, ya en unas máquinas que estén locales, es más fácil copiar, digamos, entre varias máquinas. Y digamos, 192, 168, 0, 0, 6, 23, 77. Entonces, si no me equivoqué, ahí está, no me equivoqué. Entonces le dice a uno, este nodo se ha unido al Swarm como worker. Entonces, digamos, yo puedo venir aquí y consultar en el nodo que está como líder del Swarm. Y digamos, ya tengo ahí el nodo 2 añadido como parte del clúster de Swarm. Así es de fácil crear un clúster ahí con el Docker. Digamos, yo he probado levantar un clúster de Kubernetes y digamos, este levanta bien rápido, el de Kubernetes tarda en levantar, tarda en que estén listos en que esté listo el nodo master, en que estén listos los nodos worker, porque tiene que levantar tiene que levantar varios pods. Para saber si entendí lo de Kubernetes, decís que es lo mismo entonces que Swarm. Son orquestadores los dos. Ah, ok, ya. Lo que pasa es que, digamos, Swarm era la solución que, digamos, al instalar Docker, eh, trae Docker, digamos. Uno puede activar el modo Swarm en una máquina que tenga Docker instalado. Entonces, digamos, la idea es que de los dos es atacar el problema de cómo crear un clúster de varias máquinas, que puedas añadirle más máquinas a tu clúster, que puedas, digamos, escalar tu clúster así horizontalmente, que puedas definir, digamos, estrategias de cómo vas a publicar tus aplicaciones. Uno puede, digamos, ahí sí que depende de uno qué necesita, porque puede ser de que su ARM le sirva a uno y no necesite uno un clúster de Kubernetes, digamos. Y pues, digamos, pues aquí están los nodos y, digamos, uno puede añadir, con este mismo token, digamos, puede añadir uno más nodos y uno puede añadir más managers también, pero, digamos, para añadir un manager uno tiene que generar un token de manager. Entonces, digamos, cuando uno le ejecuta Docker Swarm Join Manager Token, Join Token Manager, le genera a uno un token diferente que es para añadir un manager.
Y entonces, digamos, ya uno va a tener más managers en el clúster. Digamos, O la sea, en un idea, cluster pueden haber varios managers, no necesariamente un solo manager. no, porque, ajá, de hecho no debería haber solo un manager porque si perdés un manager, sí te afecta, digamos. Entonces, si perdés, al haber varios managers, ellos quedan uno queda como líder. Y si pierde el líder, le pasa el mando a otro manager. Si se muere el líder, le pasa el mando a otro manager. Mm, Entonces, de hecho, en un entorno productivo, uno tiene que tener al menos 3 managers. Entonces, Porque, perdón, Freddy. Entonces, no quiere decir de que él pueda tomar cualquiera de los nodos que hayas pegado, sino que no, solo los que sean manager. solo los que sean managers pueden hacer. Ay, ah, gracias, Mike. Oye, digamos, y otra pregunta, digamos, si yo tengo, digamos, ejemplo, 10, ¿por qué no los 10, en vez de ser workers, todos son manager? ¿O cuál es la restricción Va, de... porque en realidad la restricción es que tiene que ser un número impar de managers. Ujú. Entonces, un entorno productivo tiene que tener al menos 3 managers. Sí, pues, Puede tener 5 managers, digamos. ya. Y lo que pasa es que te dicen que en realidad ya para arriba de 5 ya no vale la pena tener más managers. Y entonces de ahí a todos pueden ser workers porque tal vez no querés, porque al ser manager, tal vez no querés que ellos corran tus aplicaciones, porque ellos están encargados de estar viendo cuánta carga tienen los otros y en dónde pueden correr el resto de aplicaciones, estar ahí ordenando eso. Ah, muy bien. Entonces, muchas veces se limita, digamos, cuando vas a correr algo, se limita a qué tipo de máquina, si va a correr en un worker o va a correr en un manager. Entonces, lo chilero de esto es que uno puede levantar aquí, eh, digamos, tiene como varios templates de 5 managers, de 3 managers y 2 workers y de un manager y un worker. Pero, digamos, ahorita levantamos un, ¿cómo se llama? Un swarm así acá. Entonces, digamos, lo que voy a hacer es que voy a destruir estas y voy a crear una con la template que ya tienen ellos. Para así tenemos uno de 5 máquinas, digamos. Si uno quiere sacar, digamos, una máquina de un swarm, hay un comando que es para salir, digamos, porque uno puede dejar desde una máquina y el nodo, digamos, abandona el swarm. Entonces, digamos, al querer ver desde el manager, todavía aparece, digamos, tiene que empezarlo, digamos, a hacer todas las tareas para sacarlo, ya lo detecta como down. Y, digamos, eventualmente va a dejar de aparecer. Aquí, digamos, como solo es esta y esta máquina y este es el manager, a la hora de venir y sacar el manager del swarm, destruye uno el clúster, ¿verdad? Simplemente se viene y se destruye el clúster. Entonces, digamos, si uno termina matando, Cada sacando todas vuelta. las máquinas del swarm, ajá, digamos, lo que pasa es que el clúster ya deja de existir. Entonces uno puede, digamos, sacar esto. Y voy a borrar esto. Digamos, para sacar digamos, a un manager, uno le puede también dar un Docker Swarm Lib. Pero digamos, el Docker Swarm Lib te va a dar te va a decir que no se puede porque es un manager, ¿verdad? Entonces un manager no se debería de salir del clúster. Entonces, digamos, uno le puede darle un force para sacar el manager del clúster. Entonces ahí lo saca uno al clúster. Digamos, voy a borrar esta máquina. Porque voy a crear un clúster. Digamos, voy a usar una de estas templates para que me cree un clúster
de 5. Y digamos, tiene 3 managers y tiene 2 workers. Entonces, digamos, aquí puedo ver que digamos, ¿cuál es? Digamos, entonces, aquí mira, aquí miramos que aquí está, digamos, yo estoy conectado a este, por eso aparece el asterisco, manager 1, y desde el manager puedo ver los nodos que tiene. Digamos, el manager donde estoy está en reachable, el manager 2 está como líder, y el otro está como reachable. Entonces, digamos, en realidad el líder del clúster este es el manager 2. Entre ellos, digamos, tienen que haber 3 porque entre ellos votan para ver quién es el líder. Y digamos, tienen que ser 3 para evitar que haya, que en el caso de que, digamos, este se vaya a caer, este va a votar por alguno de los dos y ellos van a votar por ellos mismos. Entonces, para que no haya empate, tienen que ser un número impar de nodos, digamos. Pueden ser 5, pueden ser 3. Entonces, digamos... Freddy, perdona que te interrumpa. ¿Y el líder ejerce algún rol diferente al de los demás? Es decir, ¿qué pasa si el líder se cae o el líder no se puede caer? Bien se puede caer, pero tiene que... Es que siempre tiene que existir un líder para el clúster. Entonces, digamos, lo que pasa es que si el líder se cae, lo que tienen que hacer es votar por alguno de los otros líderes. Y el resto, y ellos también van a entrar en votación para que alguno se vuelva líder. Siempre tiene que haber un líder, porque el líder está viendo, digamos, como quien dice, el líder tiene la foto de cómo está tu clúster en ese momento. Y los otros están replicando del líder todas las acciones que se van haciendo, ¿no? Entonces, esa es la idea de tener 3 o 5, un número impar. Si tenés solo uno y se cae ese uno, sí ya no, o sea, sí es como que perdieras tu clúster, se desarma. Algo que según tengo entendido parece que no, con Kubernetes sí se puede caer un único líder y tu clúster queda raro porque no lo puedes administrar, pero sí queda levantado. Uno puede inspeccionar los nodos. Entonces, digamos, le da a uno información del nodo. Uno le da docker node inspect, digamos, self es para inspeccionarse al mismo. Este es un manager, está activo, su nombre, y uno puede inspeccionar también otros nodos de acá. Y eso también le da así como información, digamos, ellos generan certificados para comunicarse entre ellos, para que la comunicación entre ellos esté encriptada. Y digamos, aquí está el certificado que usan. Entonces uno podría otros nodos, digamos. Y también, ¿verdad? Se da su rol, es un worker, eso no se llama worker, digamos, su rol es worker. Y así, digamos, inspeccionar varios nodos. Digamos, para que nos dé información del nodo. Entonces, digamos, aquí ya podemos venir y empezar a levantar servicios. Así como habíamos visto con Docker, hacíamos un Docker run y esa clase de cosas. Aquí lo que creamos son servicios. Entonces, digamos, un ejemplo sencillo para crear un servicio es, digamos, tiene que uno darle Docker Service. Cuando uno tiene activado el modo Swarm, uno ya puede utilizar digamos así como este comando de Docker Service para crear un servicio. Y uno le puede poner un nombre, digamos, este es un ejemplo sencillo de, digamos, se puede pinear, es un
un contenedor que lo que va a hacer es pinear a Google. Es como el Docker ROM, ¿verdad? Pero lo que me va a crear es un servicio. Va a usar una imagen, le va a poner Pinger, va a usar una imagen de Alpine y va a ejecutar este comando. Entonces, digamos, viene el manager, lo primero que hace es copiar la imagen, que es lo que del hub de Docker, y después verifica que, digamos, que el servicio converja. Hace una verificación de que el servicio esté funcionando. Entonces, digamos, aquí ya tengo este servicio que acabo de crear y que tiene una réplica de Alpine. Y, digamos, aquí el servicio es lo que va a controlar cuántas réplicas tengo de lo que estoy corriendo. Entonces, digamos, este servicio precisamente corrió en este manager, digamos, pero a la hora de, digamos, de levantar más servicios de estos, va a distribuirlos, digamos, entre los diferentes nodos. Entonces uno puede, digamos, ver, uno tiene el servicio que se llama Pinger y uno puede inspeccionarlo. Entonces, digamos, cuando uno le da el Docker inspect, así al nombre del servicio, inspect Pinger, nos va a dar esta información del servicio, la imagen, que está corriendo, qué está haciendo, digamos, está corriendo este argumento. Digamos, cuánto periodo de gracia se le da. ¿Cuáles son sus políticas para reiniciar, digamos, este servicio? Y digamos, tiene esto que es como para sus políticas de update del servicio, digamos, cuando uno quiere hacerle update o de rollback del servicio. Porque aquí uno puede, digamos, ya definir que, por ejemplo, si hay, uno publicó 3 servicios, digamos, o 3 instancias de ese servicio, y uno quiere hacerle un cambio, digamos, al servicio, y el servicio no corre, uno ya puede configurar acá qué va a hacer, digamos, en qué momento en qué orden lo va o qué va a hacer para publicar ese cambio, y si empieza a fallar el servicio, cómo va, en qué momento va a empezar a hacer el rollback del servicio para tener la menor cantidad de downtime. Entonces, digamos, uno puede también ver los logs del servicio, digamos. Y digamos, son puros pines, ¿no? Entonces, digamos, si hubiera más contenedores, digamos, haciendo lo mismo, aquí habría otro contenedor con otro nombre. Digamos, aquí vemos que es este, el que está corriendo. Desde el manager 2, digamos. Y está ejecutando. Entonces, digamos, a la hora de tener este servicio, puede haber varios contenedores acá haciendo pasando logs acá, ¿verdad? Entonces, digamos, estos logs están en realidad en el standard output del contenedor. Entonces, digamos, uno puede venir y agarrar el servicio y decirle que lo va a escalar. Y digamos, le estoy diciendo, digamos, por ejemplo, aquí lo que le estoy diciendo es que voy a escalar el servicio y lo voy a escalar a 5 réplicas, por ejemplo. Entonces,
Docker Swarm empieza a hacer lo que le dije, ¿verdad? Tratar de escalar el servicio a 5 réplicas. Entonces, digamos, si hacemos el Docker, aquí ya lo terminó de hacer, ¿verdad? Entonces, digamos, al revisar el servicio, vemos que ya tenemos 5 réplicas del contenedor. Digamos, esto también podría ser una aplicación web o algo así, o una aplicación que esté procesando, no sé, archivos, o que esté generando o haciendo cálculos, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí, digamos, ya son 5, ya hay 5 nodos haciendo lo mismo, haciéndole ping a Google. Pero si vemos por el Docker PS, no es que todos los nodos, todos los contenedores estén corriendo en la misma máquina, sino que los distribuyó. Digamos, en las diferentes máquinas puede haber. Hay uno, por ejemplo. Hay otro. Hay otro. Entonces, digamos, lo distribuyó en todas las máquinas. Entonces, básicamente vino y creó uno en cada máquina. Yo igual puedo ver los logs del servicio que creé. Entonces, digamos, si ven, digamos, ya me aparecen los otros nodos, ¿verdad? Aparece 1, 2, 3, 4, 5, digamos, porque, digamos, cada uno está generando logs como del mismo servicio, ¿verdad? De parte del mismo servicio. Y, digamos, yo puedo hacer, por ejemplo, yo puedo hacer un cambio. Es un cambio, le puedo hacer un Docker Service Update a este servicio. La idea es manejarlo así, digamos, por ejemplo, digamos cuando vimos, por ejemplo, cuando vimos que estaba haciendo el contenedor, service, entonces, entre las cosas que vimos es que, por ejemplo, sus argumentos son ping y Google, ¿verdad? Digamos, podemos hacerle un cambio a eso, al servicio, haciéndole un update al servicio y digamos, le vamos a pasar otros argumentos. Y ya no va a ser ping a Google, sino que va a ser a ping a Amazon.com. Entonces, digamos, lo que va a hacer Swarm es empezar a hacer cambios a los servicios. Digamos, como son 5 réplicas, va a empezar uno por uno, va a hacer la réplica. Va a esperar que esté corriendo, que no haya fallado en levantar o que no esté fallando a la hora de, digamos, levantar el contenedor. Que no esté fallando porque no sé, cambié la imagen del contenedor y le puse un nombre que no existe. Entonces, digamos, para que no esté, si falla, dependiendo de las políticas que tiene el servicio, ya sea que ya no sigue, digamos, o sea, al estar fallando, ya no sigue necesariamente, aquí lo va haciendo uno por uno y cuando ya está listo, pasa al siguiente, digamos. Uno puede configurarle, por ejemplo, que no lo haga uno por uno, que lo haga de 2 en 2, que lo haga de 3 en 3, que lo haga de 5 en 5, digamos, de que lo haga de la totalidad de contenedores, pero eso generaría downtime, digamos, eso no es lo que se quiere, sino que le vaya haciendo, digamos, uno por uno y revisa, digamos, funciona, ok, sigo con el siguiente, funciona, sigo con el siguiente. Entonces, digamos, a la hora de terminar, digamos, como que revisa todos los servicios y digamos, cuando hace esta parte de convergencia de servicios, ya uno puede ver, digamos, a la hora de terminar, pues ya
¿cómo se llama? Ya tiene los servicios levantados. Básicamente lo que está haciendo acá es iniciar un nuevo contenedor. No, a ver, yo creo que aquí elimina por default, digamos, destruye un contenedor, detiene un contenedor y ejecuta uno nuevo, porque hay 4. Entonces después ya sigue destruyendo el siguiente y ejecuta uno nuevo y así. También se puede configurar, digamos, de repente uno quiere crear primero un contenedor, esperar a que corra y después destruir. Ahorita no estoy seguro de cuál es el default exactamente. A ver, Docker Service Inspect. Porque eso se mira, eso digamos es esta configuración. Yo creo que como tiene paralelismo 1, es que lo va haciendo uno por uno. Y digamos, aquí uno puede configurarle cuánto tareas, max failure ratio, es, digamos, qué porcentaje de contenedores fallidos, digamos, se consideran un fallo total. Digamos, si fallan, digamos, como son 5, se le puede poner que si falla más del 50% es un fallo total y tiene que hacer rollback a la versión anterior que estaba funcionando. Y aquí está el orden, ¿verdad? Primero detiene el contenedor y crea uno nuevo, digamos. Entonces, básicamente viene, mata a uno, inicia uno nuevo. Cuando ya terminó de iniciar y está corriendo, no se está cayendo, mata al siguiente, inicia uno nuevo. También uno puede configurarle que start first, que uno cree primero un contenedor nuevo y que ya cuando ya esté funcionando, mate el viejo. Entonces, digamos, uno puede configurar como en qué orden se hacen esos cambios. Y digamos, como el Swarm tiene como... Entonces, digamos, si uno ya mira qué está haciendo el contenedor. Entonces, digamos, bueno, están pineando espero que estén pineando otra IP. Pero, digamos, puede uno darle Docker Service Inspect. Docker. Digamos en los argumentos, está pidiendo Amazon. Entonces, digamos que si uno por alguna razón no, sí corre y sí hizo los cambios, pero no está bien al final, o sea, un error que no es de que no esté corriendo la aplicación, sino de que no está haciendo lo que tiene que hacer. Siempre se le puede dar un rollback al servicio, digamos, a su versión anterior. Entonces, digamos, si el cambio fue una imagen, podemos regresar a la imagen anterior y digamos empieza también igual uno por uno a agarrar las imágenes. Les destruye un contenedor primero, detiene un contenedor y inicia el siguiente, digamos. Entonces, cuando termina de hacerlo, sigue con el siguiente. Lo curioso es que si notan como está haciendo un rollback, si notan las barritas se van para atrás en lugar de ir para adelante. Porque está regresando a la versión anterior. Y así uno puede iniciar, digamos, puede uno crecer un servicio a 20 tareas. Puede uno cambiar datos de esto, de paralelismo, por ejemplo, para cambiarle en qué orden está haciendo las tareas. Y digamos, ratio para considerar, digamos, que él decida que si fallan, no sé, 3 contenedores o 50% de los contenedores, a un rollback de la aplicación. Eso siempre se puede hacer, digamos, con eso digamos, con Docker Service y darle un update.
Y uno puede hacerlo, no sé, de 2 en 2, en lugar de... Ah, bueno, y cambiarle el update order, digamos. Start. Creo que sí, no estoy mal. Ajá. A la hora de uno venir y revisar el servicio. Inspect. Ya, digamos, está configurado que el paralelismo lo va a hacer de 2 en 2 y el orden es start first, o sea que va, digamos, aquí, al cambiarle esto, en lugar de matar el contenedor primero, va a iniciar uno nuevo primero y después levantar el otro. Y digamos, si lo vemos, o sea... si le cambiamos el ping y... ping, por ejemplo. Entonces ya, como lo vemos, empieza a ser de 2 en 2 los cambios. Y digamos, como pueden ver acá, hay dos contenedores corriendo, digamos, porque no tienen que matar uno. Ahí está, ya mató uno. O sea, digamos, primero creó los contenedores y levantó el siguiente en lo que destruía el contenedor anterior. Entonces, digamos, eso puede servir para decidir como en qué política quiere uno para desplegar la aplicación, digamos, que uno esté desplegando. Puede uno configurarle como en qué momento, digamos, va a decidir hacer rollback. Digamos, ahorita por default está configurado a 0, o sea que, digamos, ninguno puede fallar si no ya no sigue. Action rollback. Y puede uno decirle cuál es el... digamos, aquí se le configura, por ejemplo, qué ratio, digamos, que falla en la mitad de los contenedores, se considera fallido y hace un rollback del servicio. Y, digamos, para hacer fallar el contenedor, por ejemplo, uno puede mandarle, digamos, un comando ahorita, digamos, como es lo que está haciendo el contenedor es un ping, es ejecutando un comando. Uno puede mandarle algo que no exista, ¿no? Y, digamos, el contenedor debería fallar y debería, al ver a los contenedores, digamos, fallando, debería regresarnos, digamos, debería hacernos rollback. Entonces, ajá. Si se dieron cuenta, lo hizo 2 en 2, pero como fallaban, al llegar a la mitad, empezó a hacer rollback de la... Entonces dice rollback, updated rollback due to failure on early termination of task. Entonces, digamos, a la hora de, digamos, el contenedor fallar, que no levante la aplicación que está en el contenedor, no va a seguir haciendo el proceso de deployment, porque está fallando y lo que va a hacer es regresarlos a su versión anterior para que no generar downtime. Digamos, por ejemplo, ahí está configurado que la mitad. Entonces, al llegar a la mitad, va a llegar a la mitad y al llegar aquí, digamos, a más de la mitad va a regresar todos porque están fallando. Entonces, digamos, si tenemos un problema así de que el contenedor no levanta, con un orquestador se puede configurar eso, digamos, se puede configurar cómo están levantando los servicios
de cuánto en cuántos contenedores se va ejecutando los cambios, el update. Y también cuál es la política en el que los contenedores se regresan, digamos, a su versión anterior. Uno puede remover este servicio. Y digamos, el servicio ya no existe y digamos, las máquinas de Docker tienen que empezar a borrarse, digamos, de los contenedores, porque, digamos, uno destruyó el servicio. Digamos, vamos a ver. Uno puede ejecutar un servicio y publicarlo, ¿verdad? Entonces, digamos, aquí es como el Docker ROM, digamos. Estoy creando el servicio con el nombre app. Lo estoy publicando en el puerto 3000. Porque, digamos, en ese puerto corre el contenedor. Uno puede configurarle cuántas réplicas quiere del servicio. Y uno puede, y digamos la imagen, ¿verdad? Voy a usar esta imagen. Entonces, digamos, básicamente este servicio solo todavía no ha terminado de levantar. Entonces, digamos, aquí tiene que estar levantando las réplicas de los contenedores. Ahí está. Va jalando el contenedor, va copiando el contenedor y empieza a levantar después las réplicas. Entonces, digamos, este servicio, digamos, básicamente lo único que devuelve es el nombre, el hostname del contenedor, digamos. Docker Swarm se encarga de que, por ejemplo, ahorita me dio otro nombre porque Docker Swarm se encarga de estar, en este caso, por estar administrando el servicio, se encarga de estar distribuyendo la carga entre los diferentes contenedores que pueden atenderme. Entonces, por ejemplo, puede ser de que en cada momento me atienda, digamos, diferente contenedor o me atienda el mismo, ¿verdad? Dependiendo de a cuál le esté, o sea, en el mismo servicio pueden atenderme a varios contenedores. Entonces, digamos, básicamente uno puede levantar, digamos, varias instancias del mismo contenedor y Docker Swarm se va a estar encargando de distribuirme entre diferentes contenedores. Pero digamos, aquí estoy escalando a 5 contenedores. Digamos, yo puedo venir y escalar a 6 contenedores a pesar de tener 5 máquinas. Y digamos que 6 más 7 contenedores, digamos, a pesar de tener 5 máquinas. Y digamos, Docker Swarm se encarga de a través de su red estarme distribuyendo entre los diferentes contenedores. Digamos, no es que esté a cada contenedor, no es que esté linkeado, digamos, no es que no pueda levantar más de 5 contenedores porque tengo 5 máquinas en el Swarm, sino que puedo levantar más. Entonces, digamos, yo le puedo decir, yo lo puedo escalar, ¿no? Y digamos, lo que va a hacer es que va a levantar, digamos, por ejemplo, 2 contenedores más. Y digamos, va a esperar a... y digamos, cuando ya tenga las réplicas levantadas, pues ya están, digamos, y él me distribuye entre los diferentes contenedores. Y digamos, pues
digamos, uno puede agregarles constraint a los contenedores para, por ejemplo, si uno no quiere que si uno quiere que un contenedor no corra solo en los masters, por ejemplo, hay contenedores que sirven para que tal vez uno los quiere para conectados al Docker, porque tal vez le dan a uno más visibilidad, porque en realidad si hay herramientas, si hay contenedores que permiten administrar, digamos, y tener visibilidad en una UI así web, al clúster a los contenedores. Hay contenedores, de repente quiero levantar un contenedor que me da esa posibilidad de administrar el clúster. Y entonces, digamos, esa clase de contenedores los tengo que limitar a que solo puedan correr en los managers y de repente los otros nodos son de aplicación. Entonces los puedo cambiar para que, por ejemplo, solo corran en los workers. Digamos, yo puedo darle un Docker Service Update y agregarle un constraint a la aplicación que estoy corriendo. Y para que, digamos, se mueva, para que, digamos, no esté corriendo en los nodos master, digamos. Entonces, digamos, tendría que venir y tratar de redistribuirlo para que solo corran los workers. Entonces, digamos, también lo va haciendo, bueno, uno a uno porque es su política default. Y igual destruye un contenedor y lo vincula del otro lado, lo destruye primero y lo levanta del otro lado. Y yo tenía una pregunta, ya vi que cuando estás aplicando un update a uno de estos contenedores y falla, hace el rollback. Pero vamos, aquí era el ping, pero ¿cómo determina que devuelve un error o no levanta el servicio? Eso no entiendo cómo lo determina. Digamos, lo que pasa es que, digamos, ahí como el contenedor tiene digamos, por ejemplo, el contenedor, en este caso, lo que ejecuta es un ping, ¿verdad? Ajá. Entonces, básicamente, el contenedor, cuando uno crea digamos, cuando uno está trabajando un proyecto, por ejemplo, el contenedor va a tener, digamos, está como esto del Dockerfile, ¿verdad? Que es como construiste la imagen. Digamos, este contenedor lo que hace es que corre, por ejemplo, esto. Este es su comando que levanta la aplicación. Si la aplicación no levanta y este comando falla, el contenedor ya no puede levantar. Entonces, a la hora de que, por ejemplo, este comando falle y ya no levante la aplicación, por ejemplo, va a fallar el contenedor en levantarse y va a hacer digamos, y depende de las políticas que tenga configurado, va a hacer el rollback. También, por ejemplo, si el update que uno le hace es un update de una imagen, porque, por ejemplo, así es como hay que hacerlo en realidad, digamos, uno publica una imagen y le pone un nombre, le pone, digamos, el mismo nombre, pero le agregas un tag de versión, 1.1, 2.1, sí, 1.0, 2.0, 3.0. Entonces el cambio en realidad es de imagen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si está mal escrita, la imagen no existiera? También tampoco va a poder descargar la imagen porque el contenedor, la imagen no va a existir y también va a fallar. Entonces eso también se considera que falla la aplicación y se regresa, ¿verdad? Ya, ya. Entonces, digamos, si por alguna razón el comando que es como el entry point, el que corre la aplicación, falla. Digamos, en este caso es en el caso de una aplicación de .NET. O sea, el contenedor falla en levantar y lo regresa.
Digamos que en el caso de que fuera un web service, habría que hacer algo para que él tratara de, como de probarlo, y si no responde bien, pues el Docker no debería de replicarse o debería dar error. Digamos, ya a la hora Sí. de hacer el deployment, sí se puede, digamos, porque eso es parte de eso debería ser parte del proceso. Por ejemplo, a la hora de tener más ambientes, digamos, un ambiente de construcción de contenedores, en el mismo, digamos, si lo que se puede hacer son, a la hora de construir, digamos, el contenedor, antes de publicar la imagen, se le pueden hacer pruebas al mismo contenedor, digamos, en un ambiente de, ¿cómo se llama? En un ambiente de pruebas para ver que el contenedor funciona bien, por ejemplo. Ah, ya. Igual, digamos acá, porque aquí considera, o sea, básicamente lo que hace es que trata de hacer alguna prueba sencilla de que el contenedor está levantado. Igual en Kubernetes uno puede configurarle que haga una prueba sencilla de que el contenedor levantó. Por ejemplo, puede ser eh, hacer digamos, tratar de hacer como un telnet, ¿verdad? Conectarse a un puerto. Eso he visto que se puede configurar en Kubernetes para ver que esté levantado el contenedor. Y eso, digamos, se considera que el contenedor levanta bien. Entonces, digamos, sigue con el proceso. Pero, digamos, un proceso de pruebas de que el contenedor, se pueden configurar en el contenedor que tenga pruebas automáticas, digamos, en el código, pero tendrían que venir en el código. Pues ya. Ah, bueno. Ajá. Digamos, pruebas unitarias o esa clase de cosas tendrían que hacerse en el código, o pruebas de integración que vengan automáticas en el código y que las trate de hacer más rápido el contenedor. Ah, buenísimo. Muy bien. Ujú. Entonces, digamos, ya no sería para hacer las pruebas, por ejemplo, no es un .NET, y el DLL, sino que será otro comando, ¿verdad? Para hacer la prueba, digamos, por ejemplo. Pues ya. Mm, Bueno, y como les digo, digamos, aquí, digamos, movió los contenedores. Entonces, digamos, no debería haber ningún contenedor ejecutándose en los nodos que están catalogados como master, ¿verdad? Y deberían estar todos corriendo por acá. Ajá, entonces, digamos, los tuvo que distribuir solo a los workers, por ejemplo, porque le dije que no quería ningún contenedor corriendo ahí. Igual, digamos, lo que vimos del Docker, de los Docker, Docker Compose, digamos, en el mismo concepto existe aquí en Docker, en el Swarm, y se hace con un Docker, es un Docker stack, que también siempre es un archivo YAML, que tiene, digamos, qué servicios tienen que correr. Por ejemplo, que tenga que tener un servicio web, levantar un servicio web y levantar una UI, digamos, de web siempre, ¿verdad? Se puede correr desde ahí, o que el servicio con el stack esté compuesto de varios servicios, se puede configurar ahí, y que tenga, digamos, un servicio que sean para procesar data, y servicios para recibir, digamos, a los usuarios, y servicios para hacer cálculos. En el fondo puede existir. Y es un archivo .yaml también, digamos. Entonces, voy a clonar un repositorio que está de ejemplo. Git clone. Entonces, digamos,
digamos, los archivos son así también, son así. Entonces, digamos, uno puede también ver acá el archivo, los archivos que están. Entonces, si uno mira acá, es un archivo también como los Docker Compose, y digamos, lo que tienen son declarados qué servicios están. Por ejemplo, este servicio es una aplicación, usa esta imagen, le manda esta variable de entorno que es la conexión a la base de datos. Depende del servicio de abajo que se llama DB, y su puerto siempre es el 3000 porque es de una aplicación de Node.js. Entonces, digamos, se conecta a una base de datos, y esta es una base de datos Mongo, ¿verdad? Entonces, digamos, este stack, lo que al aplicarse, lo que hace es levantar los dos servicios y conectarlos. Entonces, digamos, uno puede venir y aplicar los stacks que sean de varios servicios. También con un comando de Docker Stack Deploy. Entonces, digamos, voy a remover este servicio. Entonces, digamos, uno puede venir y, por ejemplo, agarrar ese stack y aplicarlo. Y hacer el deploy, digamos, con ese stack. Entonces, uno le dice cuál es el compose file. Y digamos, a la hora de levantar, vamos a Docker stack deploy. Ah, sí. Y hay que ponerle un nombre, ¿verdad? App. Ay, creo que ya está. Entonces, digamos, funciona como los Docker, como el ejemplo que vimos la vez pasada, el Docker Compose, que va a crear una red que una los dos servicios. Y digamos, en este caso, el servicio es una aplicación en la base de datos. Entonces, digamos, lo que hace es que crea dos servicios, uno de aplicación y una base de datos, digamos, por ejemplo, o digamos, si uno tuviera varias aplicaciones, pueden ser varios de aplicación, o una aplicación que sea UI y una que sea servicio web o cosas así. Entonces, digamos, y puede uno irlas escalando por separado, digamos, y esta aplicación es la que tiene, por ejemplo, digamos. Entonces, digamos, lo que hace esta aplicación es básicamente venir y conectarse a la otra aplicación y meter un dato, ¿verdad? Aquí vemos que, digamos, esta aplicación pues levantó en un manager, y tal vez no queremos que, digamos, la aplicación levante en un manager. Entonces, digamos, uno puede cambiar, digamos, a la hora de cambiar el deploy, lo que cambia es el archivo este de stack, el stack file. Y digamos, si uno quiere hacer, por ejemplo, cambia la versión de esta aplicación, y es versión 1. Por ejemplo, ya no es esta, sino que va a ser 1.2.0. Va a ser, y uno lo guarda y hace la actualización del stack. Y digamos, con eso se publica una nueva versión de la aplicación, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, si no queremos que la aplicación corra allí, digamos, como les decía, en el worker, en el manager, podemos agregarle un constraint. Y digamos, decirle que donde va a correr eso en un nodo que tenga el rol de worker, por ejemplo.
Ajá. Entonces, digamos, constraints, placement, deploy. Entonces, digamos, bueno, esto es que estas etiquetas no funcionan, digamos, si uno lo está haciendo en su máquina, tratándolo como un Docker Compose file, pero sí las entiende el Swarm, digamos, pero y al Docker Compose no le afectan las. Entonces uno puede venir y tener esto y aplicarlo nuevamente. Em, Docker stack. Ujú. Gracias. Entonces, digamos, hace un update del servicio y digamos, si todo salió bien, aquí todavía está corriendo, pero esta debería empezar a detenerla. Entonces, digamos, ya la detuvo, la tuvo que levantar en otro lado, porque le indiqué que no quería que esta parte de la aplicación se levantara en un worker, por ejemplo. Se levantara en un manager. Entonces, así puedo ir como moviendo aplicaciones de su lugar. Y podemos también replicarlas. Entonces, digamos, este es, por ejemplo, es un ejemplo. Así se puede, digamos, ir actualizando los stacks que se liberan, digamos, que se publican. Y digamos también para remover el stack también es un Docker stack RM y el nombre del stack. Digamos el stack se llama app y tiene dos servicios. Digamos a la hora de removerlos, pues empieza a matar los contenedores y a eliminar la red también, ¿verdad? Todo lo que creó el stack. Entonces, digamos, como les decía, hay servicios que se pueden levantar que se levantan solo en nodos manager. Por ejemplo, hay uno que se llama Portainer, que digamos es precisamente para eso, o sea, para, digamos, así, darle como visibilidad en una UI a uno del clúster. Y digamos, también hay una Community Edition. Digamos, es un archivo también así de stack. Y digamos, consta de dos servicios, un agente y el portainer. Y digamos, esto solo puede correr un nodo manager. Digamos, porque básicamente casi que el servicio va a tener administración, digamos, y también esto, digamos, son servicios que uno les da acceso al Docker, que son contenedores que uno les da acceso al Docker, entonces para poder ver qué servicios están corriendo y qué más cosas están corriendo en el contenedor, por ejemplo, en el ambiente que uno tiene. Entonces, por ejemplo, uno puede venir y agarrarlo. Pues como les decía, pues uno puede, digamos, instalar estas aplicaciones que son como para... Entonces son como para tal vez darle a uno visibilidad más del clúster. Es que sí, está como... Vamos a ver si... Está como lento porque está dando en escribir. Sí, en mi pantalla, ¿verdad?
Sí, pero cabal solo se escucha bien que ¿cómo se llama? Que estés escribiendo y al rato escribes. Ah, El sonido está bien de esos dos, pero la ah, imagen. bueno. Vamos a ver primero los teclazos y después aparece la imagen. Entonces, digamos, por ejemplo, son estas instrucciones, digamos, para editar la... Quiero ver. Entonces, dice que usar Portainer, Networks y Network. Vamos a ver cómo nos funciona esto. Vamos a ver, Docker Stack. Okay. Pues, cree su propia network. Vamos a ver. Entonces, y vamos a ver si esto funciona. Entonces, digamos, ahí estoy probando digamos, tenemos estas herramientas que son así. A ver cómo va. Docker service. Entonces, vamos a ver. Digamos, son herramientas como para permitir cómo administrar y darnos más visibilidad de repente del clúster. En password. Entonces, digamos, sí son herramientas que nos permiten ver qué stack, digamos, que están publicados. Y, digamos, el stack es solo el de él mismo, digamos. Nos permite ver, digamos, cuántos contenedores son los contenedores de Portainer. Ahí no he tenido. Cuántos contenedores, digamos, están corriendo como en nuestro ambiente. Imágenes hemos descargado. ¿Qué networks tenemos? ¿Qué volúmenes? Y digamos como qué servidores o qué máquinas conforman nuestro swarm, ¿verdad? Y de hecho, digamos, uno puede, si no estoy mal, ajá, hay dos servicios, vamos a ver qué servicios. Ah, el Legend y el Portainer. Entonces, digamos, son herramientas que a uno le permiten como visualizar un poco mejor y ahí tiene un lado para, vamos a ver, para uno también, digamos, como levantar una terminal, digamos, por acá, pero no lo encuentro. Pues eso era porque digamos uno puede levantar, digamos, aquí herramientas de diferentes contenedores también, ¿verdad? Con esto. Entonces eso sería ahorita lo que veríamos de Swarm. Digamos, se pueden probar más herramientas así también para tener más visibilidad o visibilidad más fácil. Ah, bueno, a los contenedores permite conectarse, digamos, abrir una consola al contenedor. Y aquí se pueden agregar, digamos, a la hora de publicar, se pueden agregar aquí stacks, digamos, por ejemplo, usando un editor o subiendo un archivo, usando un repositorio. Y así. Pero digamos, bueno, lo que hay que tener cuidado con estas es que a estas herramientas sí le da una administración del Docker, ¿no?
Entonces, Es el administrador del Docker, digamos. sí, ajá. Entonces le estás dando administración al Docker. Y, o sea, estas herramientas sí podrían llegar a ser como superficie de ataque, porque los contenedores normalmente están aislados, bastante aislados de la máquina, excepto tal vez por lo que les montas, los volúmenes que les montas. Sí, pues. Y aquí sí le estás montando un socket, digamos, de Docker, el socket de Docker. Ya sí, pues habría que evaluar si se gestionan desde aquí o a pulmón. O a pulmón, pues. Pero digamos, lo que sí es que te da mucha más sencillo, de ver. Sí, pues. Ujú. Bueno, para aprender. Siempre lo gráfico también ayuda bastante, hombre. Ah, sí. Sí, definitivamente. Ajá.